La leyenda de San Julián, por Gustave Flaubert. Los padres de Julián vivían en un castillo entre bosques en la pendiente de una colina. Las cuatro torres de las esquinas presentaban techos puntiagudos cubiertos de escamas de plomo, y la base de los muros se apoyaban los bloques de rocas que descendían abruptamente hasta el fondo de los fosos. El enlosado del patio estaba limpio como el de una iglesia. Largos canalones en figura de dragones con el hocico hacia abajo escupían el agua de las lluvias en la cisterna. Y en el borde de las ventanas de todos los pisos, en macetas de arcilla pintada, florecían una albahaca o un heliotropo. Un segundo recinto, delimitado con estacas, encerraba primeramente un huerto de árboles frutales, después un jardín con combinaciones de flores que dibujaban cifras, luego un emparrado con glorietas para tomar el fresco y un juego de mayo para diversión de los pajes. Al otro lado se hallaban la perrera, las cuadras, la panadería, el lagar y los hórreos. Un prado de verde césped se extendía por todos lados, cercado también por un fuerte seto de espinos. Hacía tanto tiempo que vivían en paz, ya que no se bajaba el rastrillo. Los fosos estaban colmatados de agua, las golondrinas construían su nido en las grietas de las almenas y el arquero, que durante todo el día se paseaba por la muralla entre los baluartes, cuando el sol calentaba fuerte, se metía en la atalaya y se dormía como un santo. En el interior el hierro brillaba en todas partes. En los aposentos los tapices protegían contra el frío. Los armarios rebosaban de ropa. Los toneles de vino se amontonaban en las bodegas. Los cofres de roble crujían bajo el peso de los sacos de plata. Entre pendones y hocicos de fieras, en la sala de armas se veían armas de todas las épocas y todos los países, desde las ondas de los amarecitas y los azagallas de los garamantes, hasta los alfanjes de los sarracenos y las cotas de malla de los normandos. En el gran asador de la cocina se podía asar un buey. La capilla era suntuosa como el oratorio de un monarca. Había también en un lugar apartado una estufa romana, pero el buen señor se privaba de ella porque estimaba que era una costumbre pagana. Siempre envuelto en una pelliza de zorro, se paseaba por su casa, administraba justicia a sus vasallos y apaciguaba las querellas de sus vecinos. Durante el invierno contemplaba cómo caían los copos de nieve, o hacía que le leyesen historias. Cuando comenzaba el buen tiempo, iba montado en su mula a lo largo de los senderos hasta la linde de los trigales que verdeaban y conversaba con sus vasallos a los que aconsejaba. Después de muchas aventuras se había casado con una dama de alta alcurnia. Ella era muy blanca, seria y un poco orgullosa. Los cuernos de su tocado rozaban el dintel de las puertas. La cola de su vestido de paño se arrastraba 3 pasos detrás de ella. Su servicio doméstico estaba ordenado como en un monasterio. Todas las mañanas distribuía las tareas de criadas, vigilaba las confituras y los ungüentos, hilaba en las ruecas o bordaba manteles de altar. A fuerza de pedirlo a Dios, tuvo un hijo. Entonces hubo grandes fiestas, y un banquete que se alargó 3 días y 4 noches a la luz de antorchas, al son de arpas y sobre alfombras de follaje. Comieron gallinas enormes como corderos, aderezadas con las especias más exóticas. Para diversión de los asistentes, salió un enano de un pastel, y como las escudillas no eran suficientes porque la multitud aumentaba sin cesar, tuvieron que beber en los cuernos y los cascos. La recién parida no asistió a estas fiestas. Se quedó sosegadamente en la cama. Una noche se despertó y vio a la luz de la luna que entraba por la ventana una especie de sombra movediza. Era un anciano con sayal de monje, un rosario en el costado, una alforja al hombro y toda la apariencia de un ermitaño. Se acercó a la cabecera de su cama y le dijo, sin despegar los labios, «Alégrate, oh madre, tu hijo será santo». Ella iba a gritar, pero deslizándose por el rayo de luna, el anciano se elevó suavemente en el aire y desapareció. Los cantos del banquete resonaron todavía más. Ella oyó las voces de los ángeles y su cabeza volvió a caer en la almohada sobre la que colgaba un hueso de mártir en un marco de carbunclos. Al día siguiente, todos los sirvientes interrogados respondieron que no habían visto ermitaño alguno. ¿Sueño o realidad? Aquello debía de ser una señal del cielo. Pero la señora cuidó de no hablar de ello por temor a que la acusaran de orgullo. Los invitados se marcharon al amanecer, y el padre de Julián se hallaba fuera del rastrillo,
hasta donde acababa de acompañar al último, cuando de repente un mendigo se alzó ante él entre la niebla. Era un gitano de barba trenzada, con aros de plata en ambos brazos y pupilas centelleantes. Balbuceó con aire inspirado estas palabras incoherentes. Ah, ah, tu hijo, mucha sangre, mucha gloria, siempre dichoso, la familia de un emperador. Inclinándose para recoger la limosna, se perdió entre la hierba y se desvaneció. El buen castellano miró a derecha, a siniestra, llamó tanto como pudo. Nadie. El viento aullaba y las brumas matinales se alejaban. Atribuyó esa visión a la fatiga cerebral por haber dormido demasiado poco. Si hablo de esto, se burlarán de mí, se dijo. No obstante, los esplendores destinados a su hijo le deslumbraban, aunque la promesa no era nítida e incluso dudaba de haberla oído. Los esposos ocultaron su secreto, pero ambos querían al niño con igual amor y, respetándolo como escogido por Dios, le hacían objeto de infinitos miramientos. Su camita estaba almohadillada con el plumón más fino. Una lámpara en forma de paloma ardía constantemente sobre ella. Tres nodrizas le mecían, y bien fajado en sus pañales, con la cara rosada y los ojos azules, el manto de brocado y el gorrito adornado con perlas, parecía un niño Jesús. Le salieron los dientes sin que se quejara una sola vez. Cuando tuvo 7 años, su madre le enseñó a cantar. Para hacerle valiente, su padre lo montaba en un caballo grande. El niño sonreía complacido y no tardó en conocer todo lo relativo a los corceles. Un viejo monje, muy sabio, le enseñó la Sagrada Escritura, la numeración de los árabes, las letras latinas, y hacer sobre vitelas bonitas pinturas. Trabajaban juntos en lo alto de una torrecilla, alejados del ruido. Cuando terminaba la lección, bajaban al jardín, donde, paseándose lentamente, se estudiaban las flores. A veces veían pasar por el fondo del valle una hilera de bestias de carga, conducidas por un peón vestido a la oriental. El dueño del castillo sabía que era mercader, y le enviaba un criado. El extranjero adquiría confianza. Se desviaba de su camino e, introducido en el locutorio, sacaba de sus cofres piezas de terciopelo y de seda, objetos de plata, aromas, cosas exóticas y de uso desconocido. Luego, el buen hombre se iba con una pingüe ganancia, sin haber sufrido violencia alguna. Otras veces llamaba a la puerta a un grupo de peregrinos. Sus ropas mojadas se secaban ante el hogar, y cuando se calentaban y recuperaban sus fuerzas, relataban sus viajes. Las naves extraviadas por el mar espumoso, las caminatas a pie por las arenas ardientes, la ferocidad de los paganos, las cavernas de Siria, el pesebre de Belén y el Santo Sepulcro. Después ofrecían al joven señor las conchas de su capa. A menudo, el dueño del castillo agasajaba a sus viejos compañeros de armas. Mientras bebían, recordaban las guerras en que habían intervenido, los asaltos a las fortalezas y la trepidación de las máquinas y las grandes heridas recibidas. Julián, que los escuchaba, jaleaba entusiasmado, y su padre no dudaba de que en el futuro sería un conquistador. Pero al crepúsculo, cuando salía del Ángelus y pasaba entre los pobres inclinados, sacaba monedas de su bolsa con tanta humildad y un gesto tan noble que su madre estaba segura de que andando el tiempo llegaría a ser arzobispo. Su lugar en la capilla se hallaba junto a los de sus padres, y por largos que fuesen los oficios, permanecía de rodillas en su reclinatorio, con la gorra en tierra y las manos juntas. En cierta ocasión, durante la misa, vio al levantar la cabeza un ratoncito blanco que salía de un agujero de la pared. Correteó por el primer escalón del altar, y tras 2 o 3 vueltas a la derecha y a la izquierda, huyó por el mismo lado. El domingo siguiente, la idea de que podía volver a verlo preocupaba a Julián. Volvió el ratón, y en adelante lo esperaba todos los domingos, tan impertinente que terminó por importunarle y decidió deshacerse de él. Así pues, cerró la puerta, sembró las migajas de una torta en los escalones y se apostó delante del agujero con una varita en la mano. Al cabo de mucho tiempo, apareció un hociquito rosado y luego el ratón entero. Le descargó un golpe ligero y se quedó perplejo al ver que el cuerpecito ya no se movía. Una gota de sangre manchaba la losa. Se dio prisa a limpiarla con la manga, arrojó afuera el ratón y cayó la aventura. Toda suerte de pajarillos picoteaban los granos del jardín. Se le ocurrió meter guisantes en una caña hueca. Cuando oía gorjear en un árbol se acercaba silenciosamente, levantaba la caña, inflaba las mejillas,
Salían los guisantes y los pajaritos le llovían sobre los hombros con tal abundancia que no podía impedir la risa, satisfecho con su picardía. Una mañana, cuando volvía por el cinturón de ronda, vio en el crestón de la explanada un gran palomo que se pavoneaba al sol. Julián se detuvo para mirarlo. El baluarte presentaba en aquel lugar una brecha, y en ella encontró una piedra. Giró el brazo y la piedra derribó al ave, que cayó de golpe en el foso. Se precipitó hacia el fondo, desgarrándose en las malezas, escudriñándolo todo más ágil que un cachorro. El palomo con las alas rotas palpitaba colgado de las ramas de un ligustro. La persistencia de su vida irritó al niño. Se dispuso a estrangularlo, y las convulsiones del ave hacían que latiera el corazón de Julián y lo llenaban de una voluptuosidad salvaje y tumultuosa. Cuando el palomo se estremeció por última vez, se sintió sin ánimo. Por la noche, durante la cena, su padre declaró que ya estaba en edad de aprender la montería, y fue en busca de un viejo cuaderno manuscrito que contenía todo el deporte de la caza en forma de preguntas y respuestas. Un maestro enseñaba en él a su alumno el arte de adiestrar a los perros, domesticar a los halcones, reconocer al ciervo por su vaho, al zorro por sus huellas, al lobo por sus escarbaduras, el buen método para descubrir sus pistas, de qué manera se los levanta, dónde se hallan habitualmente sus refugios, cuáles son los vientos más favorables, con la enumeración de los gritos y de las reglas de la alcurnia. Cuando Julián pudo recitar de memoria todas esas cosas, su padre le organizó una jauría. En primer lugar, se veían en ella 24 lebreles berberiscos más veloces que gacelas, pero propensos a enfurecerse. Después, 17 parejas de perros bretones con manchas blancas sobre fondo rojo que respondían firmemente a su fama, fuertes de pecho y grandes aulladores. Para atacar al jabalí y las huidas peligrosas, había 40 grifos, peludos como osos, mastines de Tartaria, casi tan altos como asnos, de color de fuego, lomo ancho y piernas rectas, estaban destinados a perseguir a los huros. El pelaje negro de los falderos brillaba como si fuera del raso. El ladrido de los talbots competía con el de los podencos cantores. En un patio aparte gruñían, sacudiendo la cadena y rodando los ojos, 8 dogos alanos, animales terribles que corren a la par de los jinetes y no temen a los leones. Todos comían pan de trigo candeal, bebían en pilones de piedra y tenían un nombre sonoro. La cetrería superaba tal vez a la jauría. El buen señor, a fuerza de dinero, había conseguido torzuelos del Cáucaso, sacres de Babilonia, gerifaltes de Alemania y halcones peregrinos capturados en los acantilados a la orilla de los mares fríos en países lejanos. Se alojaban en un cobertizo con techo de paja y barro, y atados por orden de tamaño en una estaca, tenían delante un montón de césped, donde de cuando en cuando se los solía posar para que se desentumecieran. Fueron confeccionadas redes para cazar conejos, señuelos, trampas de lobos y lazos de todas clases, los más ingeniosos. Se llevaban a menudo al campo perros perdigueros que no tardaban en ponerse al acecho. Entonces los monteros, avanzando lentamente, tendían con precaución sobre sus cuerpos impasibles una gran red. Una orden les hacía ladrar. Las codornices levantaban el vuelo y las damas de los alrededores, invitadas con sus maridos, los niños, las camareras, todos se lanzaban sobre ellas y las cazaban sin dificultad. Otras veces, para desembocar liebres, tocaban el tambor. Los zorros caían en los fosos, o bien un resorte, descendiéndose, cogía un lobo por la pata. Pero Julián despreciaba sus artificios tan cómodos. Prefería cazar lejos de la gente, con su caballo y su halcón. Era casi siempre su gran azor escocés blanco, como la nieve. Su capuchón de cuero estaba rematado con un penacho. Cascabeles de oro temblaban en sus patas azules y se mantenía firmemente sobre el brazo de su amo mientras galopaba el caballo a través de las llanuras. Julián le aflojaba las correas y lo soltaba de repente. El ave audaz se elevaba directamente en el aire como una flecha, y se veían dos manchas desiguales dar vueltas, juntarse y luego desaparecer en las alturas del cielo. El halcón no tardaba en descender desgarrando alguna presa, y volvía a posarse en el guantelete con las dos alas palpitantes. Julián cazaba de esta forma la garza real, el milano, la corneja y el buitre. Cuando sonaba la trompa, le gustaba seguir a sus perros, que corrían por las laderas de las colinas, saltaban los arroyos y subían hacia el bosque,
y cuando el ciervo comenzaba a gemir a causa de las mordeduras, se apresuraba a rematarlo, y luego se complacía con la furia de los mastines que se lo comían descuartizado bajo su piel humeante. Los días neblinosos se internaba en un pantano para acechar a los gansos, las nutrias y los ánades salvajes. 3 escuderos le esperaban desde el alba al pie de la escalinata, y era inútil que el viejo monje, asomándose al tragaluz, le hiciera señas llamándole, pues Julián no volvía. Se marchaba bajo el ardor del sol, bajo la lluvia, bajo la tempestad. Bebía el agua de los manantiales en el hueco de su mano, comía manzanas silvestres mientras galopaba. Si se sentía fatigado, descansaba a la sombra de una encina y regresaba a medianoche, cubierto de sangre y de barro, con espinas en el cabello y el olor de las fieras. Llegó a ser como ellas. Cuando su madre le abrazaba, aceptaba fríamente su caricia, como si pensara en cosas profundas. Mataba osos a cuchilladas, toros con el hacha, jabalíes con venablo, e incluso una vez se defendió con un palo de unos lobos que devoraban unos cadáveres al pie de una horca. Una mañana de invierno salió antes de amanecer bien equipado con la ballesta al hombro y un carcaj lleno de flechas en el arzón de la silla. Su alazán danés, seguido por 2 podencos avanzando con paso rítmico, hacía resonar la tierra. Gotas de escarcha se pegaban a su capa y soplaba una violenta brisa. Un lado del horizonte se aclaró, y a la luz del crepúsculo divisó unos conejos que saltaban a la entrada de sus madrigueras. Los 2 podencos se abalanzaron inmediatamente sobre ellos y no tardaron en quebrarles el lomo. Seguidamente penetró en un bosque. En el extremo de una rama dormía con la cabeza bajo el ala un urogallo entumecido por el frío. Julián, de un solo tajo, le cortó las 2 patas y sin recogerlo siguió su camino. 3 horas después se encontró en la cima de una montaña tan alta que el cielo parecía casi negro. Delante de él una roca semejante a un largo muro se inclinaba sobre un precipicio, y en el borde 2 machos cabríos miraban el abismo. Como no temían las flechas, porque el caballo se había quedado atrás, se le ocurrió bajar hasta ellos, medio agachado y descalzo. Llegó por fin a donde estaba uno de los machos cabríos y le hundió un puñal en las costillas. El otro, atemorizado, saltó al vacío. Julián se lanzó para herirlo, pero le resbaló el pie derecho y cayó sobre el cadáver del primero de ellos, con la cara sobre el abismo y los 2 brazos extendidos. Cuando regresó a la llanura siguió una hilera de sauces a la orilla de un río. Unas grullas que volaban muy bajo pasaban de vez en cuando sobre su cabeza. Julián las abatía con su látigo, sin fallar una. Mientras el aire más tibio había fundido la escarcha, flotaban grandes jirones de niebla y asomó el sol. Julián vio relucir a lo lejos un lago helado que parecía de plomo. En el centro del lago estaba un animal que Julián no conocía, un castor de hocico negro. A pesar de la distancia, lo mató de un flechazo, y se desesperó por no poder llevarse la piel. Después avanzó por una avenida de grandes árboles que formaban con sus copas como un arco de triunfo a la entrada de un bosque. Un corzo brincó fuera de una espesura. Un gamo apareció en una encrucijada. Un tejón salió de su madriguera. Un pavo real desplegaba su cola en el césped y cuando hubo matado a todos, se presentaron otros corzos, otros gamos, otros tejones, otros pavos reales y mirlos, grajos, y esos zorros, erizos, linces y una infinidad de animales cada vez más numerosos. Daban vueltas a su alrededor temblorosos, con una mirada llena de dulzura y de súplica, pero Julián no se cansaba de matarlos, manejando unas veces la ballesta, desenvainando la espada, clavándoles el cuchillo, sin pensar en nada ni acordarse de nada. Cazaba en una región indeterminada desde un tiempo cualquiera, y por el mero hecho de su propia existencia todo se realizaba con la facilidad que se experimenta en los sueños. Un espectáculo extraordinario lo detuvo. Los ciervos llenaban un valle que tenía la forma de un circo, y amontonados unos contra otros se calentaban con su aliento que se percibía humear en la niebla. La esperanza de semejante carnicería les sofocó de placer durante unos minutos. Después se apeó del caballo, se recogió las mangas y comenzó a disparar. Al oír el silbido de la primera flecha, todos los ciervos volvieron la cabeza al mismo tiempo, se abrieron algunos huecos en su masa, se oyeron lamentos y una gran convulsión agitó al rebaño. El borde del valle era demasiado alto para franquearlo, y saltaban dentro del recinto tratando de huir. Julián apuntaba y disparaba, y las flechas caían como los rayos de una tempestad.
Los ciervos enfurecidos se golpeaban, se encabritaban, saltaban los unos por encima de los otros, y sus cuerpos, con las cornamentas entrelazadas, formaban un ancho montículo que se desplomaba al cambiar de lugar. Por fin murieron, tendidos en la arena, con espumarajos en el hocico, las entrañas fuera y la ondulación de los vientres descendiendo poco a poco. Después todo permaneció quieto. Llegaba la noche, y detrás del bosque entre las ramas se veía el cielo rojo como un manto de sangre. Julián se arrimó a un árbol y contempló atónito la enormidad de la matanza, sin comprender cómo había podido hacerla. En el otro lado del valle, en la linde del bosque, vio un ciervo, una cierva y su cervato. El ciervo, que era negro y de una alzada impresionante, tenía 16 mogotes y barba blanca. La cierva, rubia como las hojas secas, ramoneaba el césped, y el cervatillo salpicado le mamaba la ubre sin interrumpir en su caminar. La ballesta volvió a zumbar y el cervatillo se desplomó muerto. Entonces su madre, mirando al cielo, bramó con una voz profunda, desgarradora, humana. Julián, furioso, la tendió en el polvo de un golpe en pleno pecho. El gran ciervo lo vio y dio un salto. Julián le disparó su última flecha, le dio en la frente y allí quedó clavada. Pero el ciervo no pareció sentirla. Saltando por encima de los muertos, avanzaba e iba a caer sobre él y destrozarle, y Julián retrocedía con un espanto inenarrable. El animal prodigioso se detuvo y con los ojos como dos ascuas, solemne como un patriarca y como un justiciero, mientras una campana tañía a lo lejos, repitió 3 veces: «Maldito, maldito, maldito. Un día, corazón de fiera, asesinarás a tu padre y tu madre». Dobló las patas, cerró dulcemente los ojos y murió. Julián se quedó absorto. Después, preso de un cansancio súbito, se sintió asqueado, y una tristeza inmensa le invadió. Con la cabeza entre las manos lloró durante largo tiempo. Su caballo se había perdido, los perros la habían abandonado, la soledad que lo envolvía le parecía preñada de amenazas con peligros infinitos. En vista de ello, impulsado por el espanto, echó a correr a través del campo, tomó a la aventura un sendero y se encontró casi inmediatamente en la puerta del castillo. Esa noche no durmió. A la luz oscilante de la lámpara volvía a ver al gigantesco ciervo negro. Su predicción le obsesionaba y luchaba contra ella. No, 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 yo no puedo matarlos. Y después pensaba, si lo deseara, no obstante, y temía que el diablo le inspirase ese deseo. Por espacio de 3 meses su madre, angustiada, oró a la cabecera de su cama, y su padre, gimiendo, recorría continuamente los pasillos. Hizo llamar a los más famosos médicos, los que recetaron muchas drogas. Decían que la causa de la enfermedad de Julián era un viento funesto o un deseo amoroso. Pero el joven respondía a todas las preguntas negativamente. Recobró las fuerzas y le paseaban por el patio. El anciano monje y el buen señor lo sostenían cada uno por un brazo. Cuando se restableció por entero, se empeñó en no volver a cazar. Su padre quiso darle una alegría y le regaló una fantástica espada moruna. Estaba colgada en lo alto de un pilar, en su panoplia, y para alcanzarla hacía falta una escala. Julián subió por ella. La espada, demasiado pesada, se le escurrió de los dedos y al caer rozó al buen señor tan de cerca que le rasgó la hopalanda. Julián creyó que había matado a su padre y se desvaneció. Desde entonces le daba mucho temor las armas. La vista de una espada desenvainada le hacía palidecer. Esa debilidad era desoladora para su familia. Finalmente el anciano monje, en nombre de Dios y del honor de sus antepasados, le ordenó que reanudara su aprendizaje de caballero. Los escuderos se entrenaban todos los días en el manejo de la jabalina. Julián no tardó en sobresalir en ese entrenamiento, pues embocaba la suya en el gollete de las botellas, rompía las aletas de las veletas y acertaba 100 pasos en los clavos de las puertas. Una tarde de verano, a la hora en que la niebla confunde las cosas, cuando se hallaba bajo el emparrado del jardín, vio muy en el fondo 2 alas blancas que revoloteaban a la altura de la espaldera. No dudó de que era una cigüeña y le arrojó su venablo. Se oyó un grito espantoso. Era su madre, cuya papalina de largas cintas quedó clavada en la pared. Julián huyó del castillo y jamás regresó a él.
Se alistó en una pandilla de aventureros que pasaba por allí. Conoció el hambre, la sed, las fiebres y la miseria. Se acostumbró al estrépito de las refriegas y a la contemplación de los moribundos. El viento le curtió la piel. Sus miembros se endurecieron con el contacto de las armaduras y, como era muy fuerte, valiente, sobrio y prudente, consiguió pronto el mando de una compañía. Al comienzo de las batallas arrastraba a sus soldados con un gran gesto de la espada. De noche trepaba por los muros de las ciudadelas con una cuerda de nudos, balanceado por el huracán, mientras las pavesas del fuego griego se pegaban a su coraza, y la resina ardiente y el plomo fundido chorreaban por las murallas. Con frecuencia el choque de una piedra quebrantaba su escudo. Puentes demasiado cargados de hombres se hundieron bajo él. Haciendo guiar su maza, se libró de 14 caballeros. Desafió en campo cerrado a todos los que se presentaron. En más de 20 ocasiones lo creyeron muerto. Gracias a la misericordia divina salía siempre ileso, pues protegía a los eclesiásticos, los huérfanos, las viudas y sobre todo a los ancianos. Cuando veía delante de él a un mercader, gritaba para identificarlo como si temiera matarlo por equivocación. Esclavos que huían, villanos sublevados, bastardos sin fortuna, aventureros intrépidos afluían para ponerse bajo sus estandartes y así formó un ejército. Este creció. Julián se hizo famoso y se lo solicitaba. Sucesivamente ayudó al delfín de Francia, al rey de Inglaterra, a los templarios de Jerusalén, al jefe de los partos, al Negus de Abisinia y al emperador de Calicur. Combatió contra los escandinavos cubiertos con escamas de peces, los negros con rodelas de cuero de hipopótamo y montados en asnos rojos, los indios de color de oro que blandían sobre sus diademas sables de hoja ancha más bruñidos que espejos. Venció a los trogloditas y a los antropófagos. Cruzó por regiones tan tórridas que con el calor del sol las cabelleras se encendían como antorchas, y por otras tan glaciares que los brazos se caían del cuerpo y rodeaban por el suelo, y por países donde había tanta niebla que se caminaba rodeado de fantasmas. Las repúblicas, que se encontraban en dificultades, le buscaban su consejo, y en las entrevistas de embajadores conseguía condiciones inesperadas. Si un monarca se comportaba demasiado mal, Julián se presentaba de repente y lo amonestaba. Concedió la libertad a los pueblos y salvó a reinas encerradas en torres. Él, y solo él, fue quien mató a la serpiente de Milán y al dragón de Oberbirbach. Sucedió que el emperador de Occitania, después de vencer a los musulmanes españoles, se había unido, ir concubario con la hermana del Calía de Córdoba, y tenía de ella una hija a la que educaba cristianamente. Pero el califa, fingiendo que deseaba convertirse, fue a visitarlo con un acompañamiento numeroso. Asesinó a toda la guarnición, lo arrojó en el fondo de una mazmorra y lo trató cruelmente para apoderarse de sus tesoros. Julián acudió en su ayuda. Destruyó el ejército de los infieles, sitió la capital, mató al califa, le cortó la cabeza y la arrojó como una bola por encima de las murallas. Después sacó al emperador de su prisión y lo puso otra vez en el trono en presencia de toda la corte. El emperador, como premio por tal ayuda, le ofreció mucho dinero en cestas. Julián lo rechazó. Creyendo que deseaba más, le ofreció las 3/4 partes de sus bienes y hubo un nuevo rechazo. Después le propuso compartir su reino y Julián se lo agradeció, pero tampoco aceptó. El emperador lloró de resentimiento porque no sabía de qué manera mostrar su gratitud, pero de repente se golpeó la cabeza y susurró unas palabras al oído de un cortesano. Se descorrieron unas cortinas y apareció una muchacha. Sus grandes ojos negros brillaban como la suave luz de 2 lámparas. Una sonrisa seductora le separaba los labios. Los bucles de su cabello se enganchaban con las piedras preciosas de su vestido entreabierto, y bajo la transparencia de la túnica se adivinaba la juventud de su cuerpo. Era hermosísima, bien formada y esbelta. Julián quedó deslumbrado y enamorado de ella, tanto más por cuanto había llevado hasta entonces una vida muy casta. Así pues, recibió en matrimonio a la hija del emperador y un castillo heredado por ella de su madre, y una vez terminadas las bodas se despidieron, después de inacabables cumplidos por ambas partes. Era aquel un palacio de mármol blanco de estilo morisco. Estaba situado en un promontorio rodeado por un bosque de naranjos. Arriates de flores se extendían hasta la orilla de un golfo, donde conchillas rosadas crujían bajo los pies. Detrás del castillo se abría un bosque en forma de abanico. El cielo estaba siempre azul,
y los árboles se inclinaban, ora al impulso de la brisa marina, ora al del viento de las montañas que limitaban a lo lejos el horizonte. Las habitaciones sumidas en el crepúsculo eran iluminadas por las incrustaciones de las murallas. Altas columnitas, delgadas como cañas, sostenían la bóveda de las cúpulas, decoradas con relieves que asemejaban las estalactitas de las grutas. En las salas se emplazaban surtidores, mosaicos en los patios, vidrieras festoneadas, mil exquisiteces arquitectónicas, y en todas partes tal silencio que se oía el roce de un velo o el eco de un lamento. Julián no guerreaba ya. Descansaba, rodeado de súbditos tranquilos, y todos los días desfilaba delante de él una multitud que le hacía genuflexiones o besamanos a la oriental. Vestido de púrpura, permanecía absorto en el alféizar de una ventana recordando sus cacerías de antaño, y habría deseado correr por el desierto tras las gacelas y los avestruces, esconderse en los bambúes al acecho de los leopardos, atravesar bosques repletos de rinocerontes, escalar la cima de las montañas más inaccesibles para apuntar mejor a las águilas y apostarse en los témpanos del mar para combatir con los osos blancos. A veces se veían sueños como nuestro padre Adán en el paraíso, entre todos los animales, y estirando el brazo les daba muerte, o bien desfilaban de dos en dos por orden de tamaño, desde los elefantes y los leones hasta los armiños y los ánades, como cuando entraron en el arca de Noé. Oculto en una caverna, disparaba contra ellos venablos certeros, pero llegaban otros y aquello no acababa, y se despertaba lanzando acá y acullá miradas furiosas. Príncipes amigos suyos le invitaban a cazar, pero él se negaba siempre, pues creía que con esa suerte de castigo conjuraba su maldición, porque le parecía que de la muerte de los animales dependía el destino de sus padres. Pero sufría no viéndolos, y este otro deseo se le hacía insoportable. Su esposa, para distraerlo, ordenó que llevaran al castillo juglares y danzarinas. Se paseaba con él de litera abierta por los campos, y otras veces, tendidos en una barcaza, miraban cómo los peces iban y venían en el agua, clara como el cielo. A menudo ella le arrojaba flores a la cara, o agazapada a sus pies tocaba una mandolina de 3 cuerdas, y después, posando en su hombro las 2 manos juntas, le preguntaba con voz tímida: «¿Qué os pasa, mi querido señor?». Él no respondía, o se anegaba en llanto. Finalmente un día confesó su espantoso pensamiento. Ella le contradijo, argumentando muy bien. Sus padres habían muerto ya, probablemente, y si alguna vez volvía a verlos, ¿por qué casualidad? ¿Con qué fin podía cometer esa barbaridad? Así pues, su temor era peregrino y debía volver a cazar. Julián sonreía escuchándola, pero no se decidía a cumplir su deseo. Una noche del mes de agosto, cuando estaban en su alcoba, ella acababa de acostarse y él se arrodillaba para rezar su oración. Julián oyó el grito de un zorro y después pasos ligeros bajo la ventana, y entrevió en la oscuridad como sombras de animales. La tentación era demasiado fuerte y descolgó su carcaj. Ella pareció sorprendida. «Es para obedecerte», dijo él. «Cuando salga el sol estaré de regreso». Pero ella temía una aventura desgraciada. Julián la tranquilizó y se fue, perplejo por lo inconsecuente de su conducta. Poco después llegó un paje para anunciar que 2 desconocidos deseaban ver enseguida a la señora en ausencia del señor. Y acto seguido entraron en la habitación un anciano y una anciana, encorvados, polvorientos, vestidos modestamente y apoyado cada uno en un cayado. Se animaron mutuamente y confesaron que llevaban a Julián noticias de sus padres. La señora se inclinó para escucharlos, pero poniéndose de acuerdo con la mirada, ellos le interrogaron si Julián seguía queriéndolos y si hablaba de ellos alguna vez. «Oh, sí», respondió ella. Entonces exclamaron: «Pues bien, somos nosotros». Y se sentaron, pues estaban muy fatigados. Nada aseguraba a la joven que su esposo fuese hijo de ellos, pero se lo probaron describiendo las señales particulares que Julián tenía en la piel. Saltó de la cama, llamó a su paje y les trajeron la comida. Aunque tenían mucha hambre, no podían comer, y ella observaba disimuladamente el temblor de sus manos huesudas al tomar los vasos. Le hicieron 1000 preguntas acerca de Julián, y respondió a todas, pero tuvo buen cuidado de callar la idea nefasta que les concernía. Le dijeron que, al ver que él no regresaba, habían dejado su castillo, y desde hacía muchos años lo buscaban siguiendo imprecisas indicaciones y sin perder la esperanza.
Habían gastado tanto dinero en el peaje de los ríos y en las posadas, en los derechos de los príncipes y las exacciones de los árboles, que su bolsa estaba ya exhausta y tenían que mendigar. Pero no importaba, pues muy pronto abrazarían a su hijo. Celebraban su alegría por tener una esposa tan bella y no se cansaban de contemplarla y de besarla. La riqueza de la habitación le sorprendía mucho, y el anciano, después de contemplar las paredes, preguntó por qué estaba allí el blasón del emperador de Occitania. La señora respondió: «Es mi padre». El anciano tembló, recordando la predicción del gitano, y la anciana pensó en las palabras del ermitaño. Sin duda, la gloria de su hijo no era sino la aurora de esplendores eternos, y los dos se quedaron perplejos a la luz del candelabro que iluminaba la mesa. Debían de haber sido muy hermosos en su juventud. La madre conservaba toda su cabellera, cuyas finas crenchas, parecidas a placas de nieve, le alcanzaban hasta más abajo de las mejillas. Y el padre, con su alta estatura y su larga barba, parecía una imagen de un santo. La esposa de Julián les aconsejó que no siguieran esperándole. Ella misma los acostó en su cama. Después cerró la ventana y se durmieron. Iba a amanecer, y al otro lado de los cristales comenzaba a cantar los pajaritos. Julián había cruzado el parque y caminaba por el bosque con paso intranquilo, gozando con la blandura del césped y la tibieza de la atmósfera. Las sombras de los árboles se extendían por el musgo. A veces la luna ponía manchas blancas en los calveros, y él titubeaba en seguir adelante creyendo ver un charco, o bien la superficie inmóvil de los pantanos se confundía con el color de la hierba. Reinaba en todas partes un gran silencio, y no descubría ninguno de los animales que pocos minutos antes erraban alrededor del castillo. El bosque se hacía más denso, y la oscuridad era cada vez más profunda. Pasaban ráfagas de viento cálido, llenas de atrayentes olores. Se hundía en montones de hojas secas y se apoyó en una encina para coger fuerzas. De repente, a su espalda, saltó un bulto más negro. Un jabalí. Julián no tuvo tiempo para tomar el arco y se afligió por ello como si le hubiera acontecido una desgracia. Después, al salir del bosque, advirtió un lobo que marchaba a lo largo de un seto. Julián le disparó una flecha. El lobo se paró, volvió la cabeza para mirarle y continuó su carrera. Trotaba guardando siempre la misma distancia. Se detenía de vez en cuando y tan pronto como Julián le apuntaba, volvía a huir. Julián recorrió de esa forma una llanura inacabable, después montículos de arena, y por fin se encontró en una meseta que dominaba una gran extensión de terreno. Había piedras planas esparcidas entre sepulturas destruidas. Se tropezaba con huesos de muertos, y de trecho en trecho unas cruces carcomidas se doblaban ofreciendo un aspecto lamentable. Pero unas formas se movían en la sombra indecisa de las tumbas, y de ellas surgieron unas hienas muy azoradas y jadeantes. Haciendo crujir sus uñas sobre las losas, se acercaron a Julián y lo olfatearon, con un bostezo que les dejaban descubiertos sus encías. Desenvainó el sable y las hienas huyeron al mismo tiempo en todas direcciones, y con un galope precipitado y torpe se perdieron a lo lejos bajo una nube de polvo. Una hora después, descubrió en un barranco un toro embravecido, dispuesto a embestir, y que escarbaba la arena con las pezuñas. Julián le asestó la lanza bajo la papada, pero la lanza se partió como si el animal hubiese sido de bronce. Julián cerró los ojos, aguardando la muerte, pero cuando volvió a abrirlos el toro se había esfumado. Entonces su ánimo quedó confundido de vergüenza. Un poder superior destruía sus fuerzas y penetró de nuevo en el bosque para regresar a su castillo. Lo enmarañaban las lianas, y Julián las cortaba con el sable. Cuando una garduña se deslizó violentamente entre sus piernas, una pantera saltó sobre su hombro. Una serpiente subió en espiral alrededor de un fresno. En las ramas de éste se hallaba una corneja monstruosa que lo observaba, y aquí y allá aparecieron en el ramaje grandes ascuas, como si el firmamento hubiese hecho llover sobre el bosque todas sus estrellas. Eran ojos de animales, gatos monteses, ardillas, búhos, loros y monos. Julián les disparó sus flechas, pero las flechas con sus plumas se posaban en las hojas como mariposas blancas. Se maldecía. Habría querido golpearse, gritaba imprecaciones y se asfixiaba de cólera, y todos los animales que había perseguido aparecieron y constituyeron a su alrededor un estrecho círculo. Unos estaban sentados sobre su grupa, otros completamente erguidos. Él se hallaba medio muerto de terror, incapaz de la menor reacción. Mediante un esfuerzo supremo de su voluntad, dio un paso.
Los que se posaban en los árboles abrieron las alas, los que estaban en tierra movieron sus miembros y todos le acompañaron. Las hienas marchaban delante de él, el lobo y el jabalí detrás. El toro a su derecha balanceaba la cabeza y la serpiente a su izquierda ondulaba entre las hierbas, en tanto que la pantera, arqueando el lomo, avanzaba queda y a grandes saltos. Julián caminaba lo más lentamente posible para no enfurecerlos y veía salir de los matorrales puercoespines, zorros, víboras, chacales y osos. Julián echó a correr y ellos le imitaron. La serpiente silbaba y los animales malolientes echaban espuma. El jabalí le rozaba los talones con los colmillos y el lobo las palmas de las manos con los pelos del hocico. Los monos le pellizcaban, gesticulando, y la garduña se revolcaba bajo sus pies. Un oso le quitó el sombrero de un zarpazo, y la pantera desdeñosamente dejó caer una flecha que llevaba en su garganta. Se vislumbraba una ironía en su manera de proceder burlona. Mientras lo observaban, con el rabillo del ojo, parecían meditar un plan de venganza, y aturdido por el zumbido de los insectos, golpeado por las colas de las aves, sofocado por los diversos vaos, caminaba con los brazos extendidos y los ojos cerrados como un ciego, sin tan solo tener fuerza para implorar perdón. El canto de un gallo estalló en el aire. Le contestaron otros. Amanecía y percibió, más allá de los naranjos, el tejado de su palacio. Después, en el límite de un campo, vio a 3 pasos de distancia unas perdices de color sangre que revoloteaban en los rastrojos. Se quitó la capa y la tendió sobre ellas como una red. Cuando la retiró no encontró más que una, muerta desde hacía mucho tiempo y llena de gusanos. Esa decepción le enfureció más que todas las otras. Volvió a sentir su sed de matanza. Faltaban los animales y habría deseado matar seres humanos. Subió a las 3 terrazas y de un puñetazo derribó la puerta, pero al pie de la escalera le enterneció el recuerdo de su querida esposa. Sin duda dormía e iba a despertarla. Se descalzó, giró suavemente la llave en la cerradura y entró. Los ventanales guarnecidos con plomo oscurecían la palidez de la aurora. Julián tropezó los pies en las ropas que había en el suelo. Un poco más adelante topó con un trinchero todavía cargado con vajilla. Ha comido, sin duda, pensó, y se acercó a la cama, perdido en las tinieblas del fondo de la habitación. Cuando llegó a la cama se inclinó para besar a su esposa sobre la almohada donde descansaban las cabezas de los 2 ancianos, la una junto a la otra, y sintió junto a su boca el tacto de una barba. Retrocedió, creyendo enloquecer, pero volvió a acercarse al lecho y sus dedos palparon unos cabellos muy largos. Para convencerse de su error volvió a pasar lentamente la mano por la almohada. Esta vez era realmente una barba, y aquel era un hombre acostado con su esposa. Preso de una ira colosal, saltó sobre ellos asestando puñaladas, pataleando, echando espumarajos y aullando como una fiera. Después se detuvo. Los muertos con el corazón atravesado ni tan solo se habían movido. Julián escuchó con fruición los 2 estertores casi iguales, y a medida que se debilitaban, otro, más lejano, los continuaba. Incierta al principio, aquella voz plañidera, sostenida largo tiempo, se fue acercando. Se ahuecó y se hizo cruel. Y Julián reconoció aterrado el bramido del gran ciervo negro. Y al volverse, creyó percibir en el marco de la puerta el fantasma de su esposa con una luz en la mano. El ruido del homicidio la había traído. Con una mirada se dio cuenta de todo, y al huir espantada dejó caer la antorcha. Julián la recogió. Su padre y su madre estaban delante de él, tendidos de espalda y con un agujero en el pecho. Sus rostros majestuosamente tranquilos parecían guardar un eterno secreto. Salpicaduras y charcos de sangre se observaban en su piel blanca, en las sábanas de la cama, en el piso y en un Cristo de marfil colgado en la pared del dormitorio. El reflejo escarlata del ventanal, en el que daba el sol en aquel momento, iluminaba esas manchas rojas y proyectaba otras muchas en toda la habitación. Julián se acercó a los 2 muertos diciéndose y deseando creerlo, que aquello no era posible, que se había engañado, que en ocasiones se ofrecen semejantes inexplicables. Por fin se inclinó ligeramente para ver más de cerca al anciano y descubrió entre sus párpados mal cerrados una pupila apagada que le quemó como si fuera fuego. Pasó al otro lado de la cama, ocupado por el otro cuerpo cuyos cabellos blancos escondían una parte del rostro. Le pasó los dedos por las guedejas. Se levantó la cabeza y la contempló.
Sosteniéndola con el brazo rígido, mientras con la otra mano la iluminaba con la antorcha, del colchón rezumaban unas gotas de sangre que caían una a una en el suelo. Al final de la jornada se presentó ante su esposa y con una voz diferente de la normal le mandó en primer lugar que no le contestara, ni se le acercara, ni tan solo lo mirara, y que cumpliera bajo pena de condenarse todas sus órdenes que eran irrevocables. Los funerales se efectuarían de acuerdo con las instrucciones que dejaba por escrito en un reclinatorio de la cámara mortuoria. Él le legaba su palacio, sus vasallos, todos sus bienes, sin tan solo conservar las ropas de su cuerpo, ni sus sandalias que se encontrarían en lo alto de la escalera. Ella había obedecido la voluntad del Señor al dar ocasión para su crimen, y debía rogar por su alma, puesto que en adelante ya no existía. Enterraron a los muertos con gran pompa en la capilla de un monasterio situado a 3 jornadas del castillo. Un monje con la capucha baja siguió la comitiva, apartado de todos los demás sin que nadie se atreviera a hablarle. Durante la misa, se mantuvo tendido de espaldas en la portada del templo, con los brazos en cruz y mordiendo en el polvo. Después del sepelio, se le vio tomar el camino que llevaba a las montañas. Se volvió muchas veces y por último desapareció. Se marchó a pedir limosna por el mundo. Tendía la mano a los caballeros en los caminos, haciendo genuflexiones, se aproximaba a los segadores o permanecía inmóvil ante la palanquera de los patios, y tenía el rostro tan triste que jamás le negaban la limosna. Por espíritu de humildad relataba su historia, y todos huían de él haciendo la señal de la cruz. En las aldeas por donde había pasado ya, tan pronto como lo reconocían, cerraban las puertas. Le gritaban de malos modos y le arrojaban piedras. Los más caritativos ponían una escudilla en el borde de la ventana y después cerraban la persiana para no verlo. Rechazado en todas partes, se alejaba de los seres humanos y se alimentaba con raíces, plantas, frutos caídos y mariscos que buscaban las playas. En ocasiones, al ascender a lo alto de un cerro, veía abajo una confusión de tejados amontonados con campanarios de piedra, puentes, torres, calles oscuras que se entrecruzaban, y de ahí llegaba hasta él un murmullo sin cese. La necesidad de compartir la vida de los demás le hacía bajar a la ciudad, pero el aspecto bestial de los rostros, el estruendo de las diferentes actividades, la indiferencia de las palabras le helaban el corazón. Los días de fiesta, cuando la campana mayor de las catedrales llenaba de gozo desde el amanecer a la población entera, contemplaba a los habitantes que salían de sus casas y, después, las danzas en las plazas, las fuentes de cerveza en las esquinas, las colgaduras de damasco ante la residencia de los príncipes, y cuando llegaba la noche, por los cristales de las plantas bajas, las largas mesas familiares y a los abuelos con sus nietos en las rodillas. Los llantos le asfixiaban, y regresaba al campo. Contemplaba con ternura los potros en los pastos, los pájaros en sus nidos, los insectos en las flores, todos, cuando él se aproximaba, corrían, se ocultaban asustados o se alejaban volando. Buscaba las soledades, pero el viento susurraba a sus oídos como estertores de agonía. Las lágrimas del rocío que caían en tierra le recordaban otras gotas más densas. Todas las tardes el sol ponía sangre en las nubes, y todas las noches en el sueño se repetía la horrenda escena. Se hizo un ciricio con puntas de hierro. Subía de rodillas por todas las colinas que tenían una capilla en la cúspide, pero la idea inexorable oscurecía el esplendor de los tabernáculos y le torturaba a través de las mortificaciones. No se rebelaba contra Dios, que le había propiciado esa acción, pero le enloquecía haber podido consumarla. Su propia persona le horrorizaba de tal modo que, con la esperanza de librarse de ella, la arriesgaba en peligros de toda índole. Salvó a paralíticos que estaban a punto de perecer en incendios y a niños que habían caído en insondables, pero las profundidades lo rechazaban y las llamas lo respetaban. El tiempo no aplacó su dolor, y como éste se hizo insoportable, decidió morir. Y un día, que se encontraba a la orilla de un manantial, cuando se inclinó para observar la profundidad del agua, vio aparecer frente a él un anciano completamente descarnado, con barba blanca y un aspecto tan lamentable que le fue imposible contener las lágrimas. El otro también lloraba. Sin reconocer su imagen, Julián recordó confusamente un rostro semejante. Lanzó un grito.
Creyó que era su padre y ya no pensó en el suicidio. Por consiguiente, cargando con el peso de su recuerdo, recorrió muchos países y llegó a la orilla de un río cuya travesía era peligrosa por la violencia de la corriente y porque en las márgenes había una gran extensión fangosa. Desde hacía mucho tiempo nadie se atrevía a vadearlo. Una barca vetusta, con la popa hundida, levantaba su proa entre el cañaveral. Julián, al examinarla, descubrió un par de remos y se le ocurrió la idea de dedicar su existencia al servicio del prójimo. Comenzó construyendo en el ribazo una especie de malecón que permitía bajar hasta el canal. Se rompió las uñas transportando piedras grandiosas, apoyándolas para ello en su vientre. Resbalaba y se hundía en el fango y estuvo a punto de perecer muchas veces. Después, reparó la embarcación con restos de otras naves y se construyó una choza con arcilla y troncos de árboles. Como el paso era conocido, acudían los viajeros. Le llamaban desde la otra orilla, agitando trapos, y Julián se apresuraba a saltar a su barca. Esta era muy pesada, y la sobrecargaban con bagajes y variopintos fardos, sin contar los animales de carga que, coceando de miedo, aumentaban el peligro. No pedía nada por su trabajo. Algunos le daban restos de la comida que sacaban del zurrón, o las ropas demasiado usadas que ya no querían. Había groseros que prorrumpían en blasfemias. Julián los reprendía con dulzura y ellos replicaban con improperios. Se contentaba con bendecirlos. Una mesita, una banqueta, una cama de hojas secas y 3 tazas de arcilla constituían todo su mobiliario. 2 agujeros en la pared sustituían las ventanas. Por un lado se extendían hasta perderse de vista llanuras estériles con pálidos estanques en su superficie, y delante de él corrían las aguas verdosas del río. En la primavera la tierra húmeda olía a podredumbre. Después, un viento violento levantaba torbellinos de polvo que entraba por todas partes, enfangaba el agua y crujía entre las encías. Seguidamente nubes de mosquitos, cuyo zumbido y cuyas picaduras no se interrumpían de día ni de noche, y finalmente se sucedían terribles heladas que daban a las cosas la rigidez de la piedra y causaban un deseo perentorio de comer carne. Pasaban meses sin que Julián topara con nadie. A menudo cerraba los ojos y trataba de volver a su juventud por medio de la memoria, y veía el patio de un castillo con lebreles en una escalinata, criados en la sala de armas, y bajo una glorieta de pámpanos un adolescente de cabello rubio, entre un anciano cubierto de pieles y una dama de alta toca. De repente reaparecieran los 2 cadáveres, y Julián se lanzaba de bruces en la cama y repetía entre sollozos: «Pobre padre, pobre madre, pobre madre», y caía en un sopor en el que seguían las pesadillas fúnebres. Una noche cuando dormía, creyó oír que alguien le llamaba. Escuchó y solo percibió el mugido de la corriente. Pero la misma voz repitió: «Julián, Julián». Provenía de la otra orilla, lo que le pareció sorprendente a causa de la anchura del río. Por tercera vez le llamó: «Julián». Y aquella voz se asemejaba a la campana de una iglesia. Encendió la linterna y salió de la choza. Reinaba un huracán espantoso. La oscuridad era impenetrable y aquí y allá la desgarraba la blancura de las olas agitadas. Tras un instante de titubeo, Julián desató la amarra. El agua se calmó enseguida. La barca se deslizó por ella y alcanzó la otra orilla donde esperaba un hombre. Vestía un lienzo andrajoso. Su cara parecía una máscara de yeso y tenía los ojos más rojos que carbones. Al acercarle la linterna, Julián descubrió que le cubría una lepra horrible. Sin embargo, su prestancia tenía la majestad de un rey. Cuando entró en la barca, ésta se hundió prodigiosamente con su peso, pero una sacudida la elevó, y Julián comenzó a remar. A cada golpe de remo la resaca de la corriente la levantaba por la proa. El agua, más negra que el carbón, golpeaba con furia por los 2 costados de la barca. Cavaba abismos, formaba montañas y la lancha saltaba sobre ellas y volvía a sumirse en profundidades donde giraba sacudida por el viento. Julián inclinaba el cuerpo, extendía los brazos y apuntalando los pies se echaba hacia atrás para hacer más fuerza con una torsión de la cintura. El granizo le azotaba las manos, la lluvia le resbalaba por la espalda, la fuerza del viento le ahogaba y se detuvo. Entonces la embarcación fue a la deriva. Pero comprendiendo que se trataba de algo importante, de una orden que no se podía desobedecer, volvió a empuñar los remos
y el crujido de los toletes se mezcló con el clamor de la tormenta. La linternita ardía ante él. Las aves que revoloteaban la ocultaban de vez en cuando, pero siempre distinguía las pupilas del leproso, que se mantenía de pie en la popa, inmóvil como una columna. Y eso duró mucho tiempo, demasiado tiempo. Cuando llegaron a la choza, Julián cerró la puerta y vio que el leproso se sentaba en la banqueta. La especie de sudario que lo cubría cayó hasta las caderas, y los hombros, el pecho y los brazos delgados desaparecían bajo placas de pústulas purulentas. Grandes arrugas le surcaban la frente. Como un esqueleto, tenía un agujero en el lugar de la nariz, y de sus labios azulencos salía un aliento denso como una niebla y asqueroso. Tengo hambre, manifestó. Julián le dio lo que poseía, un trozo de tocino añejo y unos mendrugos de pan negro. Cuando los hubo devorado, la mesa, la escudilla y el mango del cuchillo poseían idénticas manchas que se veían en su cuerpo. Después dijo: Tengo sed. Julián fue en busca de su jarra, y al tomarla salió de él un aroma que le ensanchó el corazón y las aletas de la nariz. Era vino. ¡Qué descubrimiento! Pero el leproso tendió el brazo y vació el cántaro en un santiamén. Después confesó: Siento frío. Julián encendió con su vela una pequeña hoguera en medio de la choza. El leproso se aproximó para calentarse y en cuclillas comenzó a temblarle todo el cuerpo y a desmoronarse. Ya no le brillaban los ojos, le destilaban las llagas y con una voz casi apagada murmuró: Tu cama. Julián le ayudó con delicadeza a acostarse en ella y hasta lo cubrió con la vela de su barca. El leproso gemía. Las comisuras de su boca dejaban en descubierto los dientes. Un estertor violento le sacudía el pecho y en cada aspiración el vientre se le hundía hasta las vértebras. Después cerró los ojos y exclamó: Tengo como hielo en los huesos. Acércate. Y Julián, apartando la vela, se tumbó sobre las hojas secas junto a él. El leproso volvió la cabeza. Desnúdate para que tenga el calor de tu cuerpo. Julián se desvistió, y después, desnudo como en el día de su nacimiento, volvió a tenderse en la cama y sintió contra los muslos la piel del leproso, más fría que una serpiente y áspera como una lima. Procuraba infundirle ánimos, y el otro respondía jadeando: Ay, voy a morir. Acércate, caliéntame, pero no con las manos, con todo tu cuerpo, con todo tu cuerpo. Julián se tendió sobre él totalmente boca contra boca y pecho contra pecho. Entonces el leproso le abrazó, y de súbito sus ojos brillaron como estrellas, sus cabellos se alargaron como los rayos del sol. Su aliento tenía el aroma de las rosas, una nube de incienso se elevó de la hoguera, y las olas cantaban. Entretanto, una abundancia de delicias, un júbilo sobrehumano descendía como una inundación en el alma de Julián perplejo, y el que seguía abrazándolo crecía y crecía hasta tocar con la cabeza y los pies las dos paredes de la choza. El techo desapareció. Se abrió el firmamento y Julián ascendió hacia los espacios azules cara a cara con nuestro Señor Jesucristo, que lo llevaba al cielo. Y esta es la historia de San Julián el Hospitalario, tal como se la puede ver más o menos en una vidriera de la iglesia de mi región.